Hoy arrancamos con un nuevo evangelio. Es el evangelio de Lucas, así que prepárense todos ahí listísimos. Lo bueno de transmitir a esta hora es que seguramente ya están la mayoría en casa, eso esperamos, o bueno, quienes estén por llegar, bueno, pues ahí listísimos para poder meditar juntos en la palabra del Señor, ¿ok? Espero que ya nos estemos escuchando bien, que nos estemos viendo bien, que ya estén corriendo a traer su Biblia para que de una vez todos aquellos que hemos hecho el hábito de anotar lo que Dios nos enseña a través de nuestros devocionales, pues podamos tenerlos presente. También es bien importante algo más, que tú no te quedes solamente con lo que siempre te sigo recordando, trata de tener un diccionario bíblico, trata de tener una Biblia de estudio para que puedas profundizar. No te quedes solo con eso, a lo mejor nos habló al momento de preparar el devocional, pero a lo mejor Dios te habla aparte de ti otra cosa, ¿no? En un versículo donde nosotros quizás no prestamos mayor atención, pero a ti Dios te habló. Entonces, ten el hábito de escribir lo que Dios te habla y aún también de poder enviarnos o escribir ahí en tus comentarios lo que Dios te va enseñando, lo que Dios te va hablando. Son hábitos de vida cristiana, ¿verdad? Por eso hemos decidido ya desde hace un par de años hacer este devocional donde vamos leyendo la Biblia de manera sistemática. Gracias a Dios, ya habíamos leído el Nuevo Testamento, pero no lo transmitíamos. Así que hoy estamos por esta segunda ronda ya de leer ya el Nuevo Testamento, pero ahora sí explicado. No nos podemos detener verso a verso o con detalle cada capítulo, pero sí lo leemos juntos y nos queda algo de lo que Dios nos enseñó en ese momento. Así que gracias a Dios que ya estamos listos. Vamos a orar, espero que ya estemos un poquito más y vamos a meditar en la palabra del Señor. En un momento más estaremos subiéndolo a YouTube por aquellos, hay muchos hermanitos, sobre todo los mayores, que nos dicen que no tienen cuenta en Facebook. Bueno, pues en un momento más lo estaremos subiendo a YouTube para que también ahí estén conectados. Oramos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de meditar en tu palabra. Qué regalo tan hermoso es estar aquí contigo. Pedimos que tú nos des la sabiduría y el entendimiento. Hoy que comenzamos este nuevo libro, hoy que estamos listos y prestos para atender tu voz y tu palabra a través de este tiempo devocional. Señor, háblanos, enséñanos lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues te quiero empezar a compartir acerca del de la introducción de Lucas. Es muy difícil haber abarcado hoy la introducción y el capítulo 1 porque el capítulo 1 tiene 80 versículos, imagínate, es complicado. Así que hoy nos vamos a dedicar a la introducción de Lucas, ¿ok? Así que toma nota, porque es importante tener el contexto de un libro, porque de esta manera nosotros sabemos qué momento se estaba viviendo, para quién se escribió este libro. Si no sacamos fuera de contexto muchas veces un versículo, cosas que a veces damos por separado, ¿verdad? Entonces es importante siempre, cuando vamos a comenzar un nuevo libro, entender el contexto del autor, de los destinatarios, muchos de los detalles, y Lucas nos da demasiado. Te voy a ir dando algunos puntos importantes para que tú al leer Lucas puedas tener mayor claridad de quién es quien escribió este libro. Por ejemplo, uno de los primeros puntos que te quiero platicar es que Lucas no conoció a Jesús. Y eso es extraordinario, porque Lucas nos habla de alguien que no fue discípulo de Jesús, sin embargo, lo conoció por lo que oía de él y decidió seguirlo. Es decir, Lucas tuvo que haber sido evangelizado, porque otro dato importante acerca de Lucas es que él no era judío, era un gentil, posiblemente griego, pero no era judío. Entonces, no es alguien que por ende haya caminado con Jesús, haya estado al menos cerca de Jesús. No, él no fue un testigo ocular de la vida de Jesús. Sin embargo,
cuando más adelante escucha hablar de este Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, entonces Lucas decide empezar a seguir las enseñanzas que Cristo había dejado. ¿Qué es otra cosa importante de Lucas? Lucas no solamente escribe este evangelio, Lucas también escribe el libro de Hechos. Por lo tanto, aunque no está explícito que él es el autor, se sabe que se deduce que esa es su identidad, la identidad del autor. Ahora, ¿qué otra cosa? Más adelante, Lucas aparece dentro del ministerio de Pablo, le acompaña algunos de los viajes, algunas de las cosas que Pablo comienza a hacer. ¿Qué otra cosa es importante que debes saber acerca de Lucas? Los primeros escritos cristianos, desde la obra de Justino Mártir a la de Tertuliano, identifican al autor como Lucas. Ellos son los que empiezan a hablar de Lucas como autor de este evangelio y del libro de Hechos. ¿Qué más? Lucas fue un hombre educado. Él fue un médico. Y te decía que no habla o que posiblemente no fue judío y fue griego. ¿Por qué? Porque él no era de los de la circuncisión, es decir, no era judío. Esto hace que Lucas sea el único autor gentil del Nuevo Testamento. Fíjate nada más, y eso nos da a nosotros una hermosa esperanza. ¿Por qué? Porque quiere decir que el Evangelio se dio para todos. Imagínate nada más que un autor gentil tiene, a él se le atribuye en cantidad de texto prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Entre Lucas y Hechos, por la cantidad de texto escrito, prácticamente conforman casi la mitad del Nuevo Testamento de un autor gentil. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Pero a los que le recibieron, a los que creen en él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Lucas fue hecho hijo de Dios, aunque no fue judío, fue un gentil, así como tú y nosotros hoy somos hechos hijos de Dios gracias a que reconocimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy bien. Acerca de la fecha del libro de Lucas, se cree que fue o pudo haber sido escrito entre el 62 y el 70 después de Cristo. Lucas, aunque no se tiene una certeza, pero se cree que fue entre el segundo o el tercer evangelio en escribirse. Hay algunos datos por la fecha que se cree más que pudo haber sido el tercero. El primero es el que acabamos de leer, el evangelio de Marcos, posteriormente Mateo, posteriormente Lucas y el último evangelio en escribirse fue Juan. ¿Qué otra cosa es importante que debemos saber acerca de este libro? Bueno, hay muchos motivos importantes o muchas características importantes de este libro. Te voy a dar 4 características muy importantes. Por ejemplo, es el único evangelio que tiene una continuación. Y esta continuación la vamos a ver en el libro de Hechos. Te lo voy a leer de una vez. Si puedes ir a tu Biblia, al libro de Hechos, capítulo 1, es importante entender esto, tiene una continuación. Dice así, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, y el primer tratado se está refiriendo a Lucas, ¿ok? Ese es el primer tratado. Entonces, es un evangelio que tiene un segundo tomo llamado Hechos de los Apóstoles. Y continúa en el verso 1 de Hechos, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él quiere que a Teófilo, y ahorita vamos a hablar acerca de Teófilo, pero Lucas, este médico amado, quiere que se le quede muy claro a Teófilo quién fue Jesús. Y le habla acerca de Jesús diciendo de las cosas que él hizo y él enseñaba. Y enseñar también es modelar, ¿verdad?
Eso es importante. Hemos hablado de cómo la vida de Jesús fue una vida congruente en todo momento. No solo decía, hacía, y no solo enseñaba, él modelaba también, él hacía lo que él enseñaba. Entonces, recuerda, una característica importante de Lucas es que es el único evangelio que tiene una continuación, y esta continuación o el segundo tomo está en el libro de Hechos. Fíjate que otra cosa es importante dentro de este mismo punto. Estos ambos libros, tanto Lucas como Hechos, son los libros que incluyen un relato o el relato de la ascensión de Cristo. Lucas es el que toma este detalle de escribir la ascensión de Cristo. Y eso es súper importante. ¿Por qué es importante saber acerca de la ascensión de Cristo? Porque es parte de la obra completa de Cristo. ¿Te acuerdas? El domingo pasado hablábamos de eso. Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó, y muchas veces decimos, y Jesús volverá. Pero no, en medio de la resurrección y de la segunda venida de Cristo, es importante hablar de la ascensión. ¿Por qué? Porque la ascensión nos recuerda que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, ¿verdad? Esto nos deja claro que no es María, y mañana lo vamos a ver en el capítulo. No, no es eso. Es Jesucristo el que intercede por nosotros, y Lucas es el que retoma los puntos acerca de la ascensión de Cristo. Otra segunda característica importante acerca del libro de Lucas es que es el más largo de los cuatro evangelios. ¿Por qué es el más largo? Porque Lucas recuerda, al no ser un testigo ocular, lo que hace Lucas, hay otra cosa que no hemos mencionado, me parece. Lucas fue médico. Entonces, al ser un hombre estudiado, él se dedica a hacer una investigación exhaustiva. Él sí hace una biografía. ¿Te acuerdas que Marcos no habla nada acerca de la vida de Jesucristo de acuerdo a su descendencia? No, Marcos va al punto. Él quiere presentarnos a ese Jesucristo que sana, a ese Jesucristo que hace milagros, y no va más a la biografía de Jesucristo. Lucas, por el contrario, es muy completo este libro. Entonces, eso lo hace el Evangelio más largo, porque está escrito a detalle por la investigación de muchos de los que sí fueron testigos de la vida y obra de Jesucristo. Tercer cosa o característica importante de Lucas: recoge una gran variedad de milagros, enseñanzas y parábolas, dejándonos el retrato más completo del ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que pasa con Lucas? Y quizá más adelante te lo voy a mencionar. Pero Lucas, al ser médico, se toma el detalle de describir los milagros de Jesús. Es decir, cuando hablamos acerca de alguien que estaba enfermo, Lucas se toma el detalle de describir qué características tenía esa enfermedad, que la gente lo despreciaba por esa enfermedad. Ahí nos damos cuenta cómo Lucas deja en claro también parte de su profesión y de su oficio, y eso va haciendo más extenso este evangelio. Eh, cuarta característica importante acerca de Lucas: es el único evangelio dirigido a una persona. Ya lo dije, ¿a quién? A Teófilo. Respecto a Teófilo, no hay una certeza. Hay distintos comentarios acerca de quién fue Teófilo. Alguien dice, Hay quien dice que fue un discípulo gentil que después tuvo que haber conocido de Cristo, y Lucas escribe para que él, es decir, hay incluso quienes consideran que fue alguien a quien Lucas le compartió de Cristo. Y por eso, es decir, era su ovejita, ¿no? Era su almita, decimos nosotros, ¿no? Por lo tanto, se toma el detalle de poder escribirle acerca de Jesús para que Teófilo pueda conocer a profundidad de quién era él, y entonces él pudiera conocer más de Cristo. Algunos otros relatan que Lucas pudo haber sido un esclavo que trabajaba con este hombre, Teófilo, que pudo ser un hombre adinerado, y por eso en Lucas 1, lo vamos a ver, empieza, o él dice,
en el verso 3, al final del verso 3 dice, oh, excelentísimo Teófilo. ¿Por qué le llama excelentísimo? Revisar eh, que aunque hay diferentes versiones acerca de Teófilo, hay una verdad. Fue escrito para una sola persona y debemos saber que si tú eres un amado de Dios y yo soy una amada de Dios, entonces este evangelio también es para nosotros. Este evangelio, posiblemente la iglesia primitiva estaba atravesando por un momento de conflicto. Así que fue como un seudónimo, en vez de decir a la iglesia de Cristo que está pasando por tribulación o que está siendo afligida, entonces les dice a ustedes, ¿no? Teófilo, es decir, a ustedes, amados de Dios. Es que aquí lo tengo. Vamos a ver cómo ve Lucas a Jesús. Te voy a recordar algo. Mateo se refiere a Jesús como el hijo de David, ese Mesías prometido. Marcos nos destaca y relata acerca de Jesús como el Hijo de Dios, es decir, aquel que era poderoso para sanar. Y te recordarás que Marcos es un evangelio que va al grano, es el evangelio más corto, pero relata los milagros de Jesús. Ahora vamos a ver que Lucas se refiere a Jesús como el Hijo del Hombre, alguien humanizado, es decir, lo reconoce como Dios, pero también él dice, le llama Hijo de Hombre. Debemos recordar que Jesús fue 100% Dios, pero también 100% hombre aquí en esta tierra. Y vamos a dar lectura solo a los primeros versículos del Evangelio de Lucas. Vamos a ir al versículo 1, que precisamente relata la dedicatoria a Teófilo de este Evangelio, de este escrito. Dice así, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron a los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has estado o has sido instruido. Qué hermoso esto. Y de hecho le puse por nombre a este devocional, Se busca un Lucas. ¿Sabes por qué? Porque aunque no hay una veracidad acerca de quién fue Teófilo, no se vuelve a mencionar a Teófilo más que obviamente en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1, que es la continuación de Lucas. No volvemos a saber más de Teófilo. Lo que sí sabemos es que Lucas se toma el detalle de llevar con delicadeza la vida de Jesús a un hombre gentil. Y por eso se busca un Lucas. Tú y yo debemos ser como ese Lucas, como ese médico amado en de poder llevar una veracidad y de poder llevar con veracidad la palabra de Dios. Dice, han tratado de poner en orden la historia. ¿Qué es lo que aprendemos de Lucas? Que él trata de dar crédito y honor a otras personas. Él no dice, pues han tratado de hacerlo y lo han hecho bien chafa y por eso yo tengo que escribir. No, él desde un principio dice, no soy el único que está haciendo esto. Él da honor a los otros evangelios que ya habían sido escritos, de quien él aprende. Y qué importante dar honor. Eso es honra, ¿sabes? Cuando tú y yo aprendemos de alguien, eso también es dar honra. Cuando decimos, es que mi maestro me enseñó, mi mamá me enseñó, mi papá me enseñó, un amigo me enseñó. Da honor a quien honor merece. Y Lucas reconoce eso. Es decir, no soy el único experto que hace eso. Han habido otras personas. Pero él también dice en el verso 3, pero me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Sabes?
Debemos ser cristianos como Lucas, que podamos investigar con diligencia todas las cosas. Como te decía en un principio, no nos podemos quedar con lo que aquí tenemos y ya. Tenemos que ir a profundidad, tenemos que ir a más, no nos podemos quedar por encima. Debemos aprender a conocer a Jesús en todo momento y debemos aprender a oír su voz. Y recuerda que la manera correcta de hacerlo es a través de la palabra de Dios. Y otra cosa dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, él quiere dar a conocer a Jesús a otras personas. Y esa es la pasión que debe haber en nuestro corazón, hablar acerca de Jesús. Esa fue la manera de Lucas, escribirle a alguien más, a un gentil acerca de Jesús. Tú y yo debemos tener esta pasión. ¿Cómo llevamos a otros gentiles la palabra de Jesús? ¿Cómo contagiamos a otros? ¿Cómo damos a conocer a Jesús si no vamos y no hablamos de Él? Nuestra pasión debe estar en llevar a Jesús a otras personas. Y por último, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Qué importante aprender la verdad. Otra vez, no quedarnos solo por encima, no quedarnos con lo que ahí más o menos nos dijeron, oí, escuché, medio leí. No, debemos ir a aprender las cosas con verdad, todas las cosas, sobre todo evidentemente la palabra de Dios, pero sabes, también lo demás. Imagínate tener un carácter como esto y que alguien venga y nos cuente a alguien más, otra persona, como ayer te decía en la enseñanza, ¿no? Que vengan y nos traigan un chisme. No, yo no quiero saber eso, es decir, no me interesa, no me voy a dejar guiar por chismes, ¿no? Si tengo que saber la verdad, la voy a saber y voy a confrontar a quien tenga que hacerlo con la verdad. Pero no me voy a andar por ahí con rodeos. Qué importante es desarrollar un carácter como el de este médico amado Lucas, ¿verdad? Que nosotros podamos tener este corazón para poder conocer más a profundidad acerca de Jesús y poder llevar a otros. Por eso se busca un Lucas. Tú y yo podemos ser hombres y mujeres con este carácter como este hombre. Oremos. Señor, gracias por esta palabra, porque hoy nos permites entrar a este Evangelio de Lucas. Solo es el inicio, solo es la introducción, pero que haya quedado en nuestro corazón, que aprendamos acerca del carácter de este hombre, Señor. Danos un corazón apasionado por tu palabra, por escudriñar tu palabra, por saber la verdad de las cosas, por ir a profundidad, pero también para poder tener un propósito, llevar a otros al conocimiento de Cristo Jesús, que no nos podamos quedar por encima. Por eso es importante ir a estos devocionales, venir a nuestros discipulados, porque es la manera en la que podemos conocer más acerca de ti. Gracias por cada persona conectada a este devocional. Pedimos que sea, Señor, una palabra que quede en nuestra vida y que querramos cada día practicar el decir, yo quiero ser como un Lucas, pero también que podamos saber que también somos como un Teófilo, amados por ti, y que alguien más, estos discípulos, estos escritores, pensaron alguna vez en nosotros para dejarnos esta palabra de verdad que hoy podemos tener y palpar en nuestras manos, en nuestro idioma, en nuestro lenguaje, de manera tan sencilla para poder conocerte más a ti. Gracias por tu hermosa palabra. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Un abrazo a cada uno de ustedes.